vamos a estar dialogando en este caso con el padre Nicolás Ouriet, de aquí de la parroquia San Miguel Arcángel, que bueno, le damos la bienvenida y le agradecemos por su tiempo en esta oportunidad, en este martes. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Fabricio? ¿Qué tal, Paola? Bueno, la verdad que contento de la invitación que han hecho y bueno, para compartir con ustedes este ratito y bueno, ojalá podamos también a través de esta charla acercarnos a los que están del otro lado y bueno, que podamos también tener un encuentro entre todos, ¿no? Que de eso se trata, ¿no? Queríamos en este caso también, padre, tener una nota con usted para que en relación, ¿no es cierto?, a lo espiritual, a la espiritualidad, también usted nos pueda comentar, porque venimos de un tiempo en un contexto de pandemia, que ha sido un periodo de aproximadamente 2 años, y en este caso tanto usted como la institución, la iglesia, ha tenido su rol activo dentro de la comunidad de recreo. Por ejemplo, cuando le comento esto, por allí una de las imágenes que puede recordar la gente y que también queremos compartir aquí en la radio, que bueno, fue una de las actividades, puede ser esto que estamos viendo ahora en pantalla a través de la aplicación y de la web. Así que nos interesaría eso, que pueda comentar ese rol importante que tuvo la institución, la comunidad, con este acercamiento de la espiritualidad. Bueno, en realidad justo ahí estábamos arrancando casi la pandemia y bueno, ya habían comenzado las primeras restricciones. Recuerdo que ese año, se trataba de evitar todo lo que sea público, digamos, y bueno, nosotros estábamos cerca de lo que era, en realidad no estábamos tan cerca, pero bueno, como venía a la mano se iba a poner un poquito más difícil todavía. Y bueno, nosotros tuvimos, de hecho, ahora hace unas semanitas atrás celebramos también la misa del Corpus Christi, que bueno, que creo que un poco en relación también a eso, ¿no? Donde procesionamos con el Santísimo Sacramento, se trata al menos simbólicamente de hacer un recorrido que a veces no sale más que alrededor de la plaza, ¿no? Pero bueno, donde hacemos la bendición con el Santísimo Sacramento hacia los 4 puntos cardinales, pidiendo que todas las instituciones, las capillas, los hogares, todos puedan recibir la bendición con el Santísimo Sacramento, que para nosotros es lo más sentido, digamos, ¿no? Que el mismo Señor, a través de las especies eucarísticas pueda bendecirnos, ¿no? Estar en la comunidad. Y esto fue, me acuerdo, sí, lo hicimos, yo creo que fue una semanita antes del Domingo de Ramos, si no me equivoco, donde después se cerró todo absolutamente. Y hicimos lo inverso, en vez de hacer, digamos, una bendición con el Santísimo más cerrada, le intentamos hacerla más abierta, ya que por ahí la gente no podía acercarse hasta el templo, la gente no podía acercarse a celebrar la misa, porque de hecho hasta había restricciones también con respecto a eso. Decidimos hacer un recorrido por toda la ciudad, y sí, me acuerdo que salimos a eso de las 3 y pico de la tarde más o menos, y terminamos cerca de las 10 de la noche. Donde quisimos recorrer toda la ciudad y bueno, nos fuimos metiendo un poco por los barrios, por las calles. Algunos por ahí no entendían nada o no se habían informado, pero me pareció, incluso me pasó en una de las estaciones de servicio de la localidad que me impactó, digamos, ¿no? Yo tomábamos la ruta. Y desde lejos el que estaba haciendo su trabajo en la estación de servicio, al ver de que yo estaba haciendo la bendición con el Santísimo, se puso de rodillas desde su lugar de trabajo, ¿no? Se puso de rodillas, se sacó la gorra, ¿no? Y bajó la cabeza y recibió la bendición a varios metros de distancia, ¿no? Y a mí me impactó porque yo digo, bueno, estábamos con bastante lejanía, entendía lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo, y desde su lugar trató de recibir esa bendición que tanta falta le hacía. De hecho estaba
vacía la estación de servicio. Y bueno, me resultó muy impactante, así como otras cosas que se dieron, digamos, ¿no? Ahí, de hecho, mucha gente lo estaba esperando, lo venía siguiendo también a través de las redes sociales, y fue como un gesto muy cercano, ¿no? De parte de Dios para con nosotros, ¿no? Así que fue tanto una experiencia, creo que para la gente como también para nosotros, ¿no? Desde la iglesia, ¿no? Claro, porque en ese momento las misas y todo era por las redes, era virtual. Sí. Entonces, tener tan cerca al Señor y poder compartir ese momento también con usted era algo muy importante. Sí, nosotros lo esperábamos y ya era de noche cuando seguíamos por las redes en mi casa. Son cosas, yo digo algo, ¿no? Por ahí me dijeron, padre, ¿no te dolieron los brazos después de 5 horas, digamos, estar llevando? Y la verdad es que al otro día no me dolía nada, digamos, son esas cosas que uno por ahí, y no es que uno esté preparado físicamente, claro, para eso, ¿no? Pero la verdad que bueno, son de esas cosas que uno no entiende, digamos, ¿no? O sí las entiende desde el lado de la fe, de que bueno, no significó para nosotros ningún esfuerzo, al contrario, creo que mucha gente realmente lo estaba esperando, fue generando, ¿no? La expectativa, el hecho de haberlo pasado por las redes sociales, que la gente, bueno, ya en un ratito está por acá, ya va a pasar. Sí. La verdad que fue algo muy, muy gratificante también, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, sí, aparte, hoy yo le comentaba fuera de micrófono que ese domingo justo estuve en Pueblo Brugo y también yo esperaba que salgan con el Santísimo en la plaza, y no, era distinto, había comuniones, una misa sencilla, pero muy linda. Y bueno, en el programa anterior había comentado que había estado por Pueblo Brugo y había compartido ese domingo allá. Y bueno, me llamó la atención que no hagan, claro, porque yo escuché los anuncios del domingo anterior suyos y dije, bueno, sí, voy a estar allá también es lo mismo. Bueno, era distinto. Pero bueno, lo importante es poder compartir, ¿no es cierto?, sea en la iglesia que sea y estar. Bueno, nosotros hablando de espiritualidad, queríamos compartir con usted y que nos cuente un poquito, como Fabricio decía, que en el momento de la pandemia, si bien esa idea de salir por todos los barrios, nosotros queríamos saber si la gente se volcó más en el tema espiritual, se acercó más a la iglesia o usted tuvo más mensajes, porque por ahí, por las redes, en el momento de la pandemia, fue un clic para la gente. Mira, se ha dado de todo un poco, digamos, porque por ahí, bueno, estos comentarios también que uno escuchaba a través de las redes, que después de la pandemia vamos a volver mejor, y que inclusive uno por ahí también lo manifestaba, ¿no? Y lo decía, porque digo, bueno, tenemos que aprender algo de todo esto que pasó. Y sin embargo, en algunos casos parece que no hubiéramos aprendido nada, ¿no? Sí, hay muchas personas que se acercaron, es cierto, quizá movidos sobre todo, digamos, por cuestiones, por ejemplo, la pérdida de algún ser querido, el hecho de no poder velarlo el suficiente tiempo como se hacía en otras ocasiones, digamos, el hecho de a veces no poder despedirse, personas que a lo mejor llevaron a internar un familiar y de golpe, digamos, se encontraron con que estaba fallecido, no poder hacerle un saludo final, ¿no? Esas cosas movilizaron mucho a la gente, los que se encontraron con la parte más aguerrida, digamos, del COVID, tuvimos gente que se acercó, digamos, muy dolida, me pasó en algunas ocasiones también que no se podía hacer, no te permitían ni siquiera entrar, digamos, en el caso, ¿no?, de un responso dentro de la iglesia, porque bueno, estaban vedadas todas las cosas, situaciones que se dieron, por ejemplo, en la calle, digamos, ¿no? O sea, personas que venían a despedir a sus ser queridos, decían, bueno, por lo menos pasar delante de la iglesia, y en ese momento hacer una oración, hizo que mucha gente sí se acercara, bueno, ni hablar las cuestiones por ahí, las faltas de trabajo, aquellos que la changuean todos los días,
eso hizo que la gente se acercara. Otros quizá no lo sufrieron tanto, pero bueno, fue muy variado, digamos, ¿no? Algunos, tengo que decirlo, no volvieron, digamos, ¿no? O sea, después de la pandemia es como bueno, se acostumbraron quizá a lo mejor a quedarse más en la casa, de hecho no salen a otros lugares, ¿no? O sea, como que llegaron a tener otro tipo de hábitos, ¿no? Así, bueno, se encerraron un poco más en la casa y a partir de ahí, bueno, estar en conexión con todo lo demás a través de las redes sociales, ¿no? Pero se dio un poco de todo, digamos. Algunos por ahí se volcaron un poco más, en su inmensa mayoría, digamos, algunos han vuelto y otros por ahí se han quedado un poco más en la casa, digamos. Pero también vemos que, digamos, tampoco han vuelto totalmente a sus actividades, claro, ¿no? Sí, es como que costó. Y sí, en el tema de que por ahí uno decía, todo esto va a ser para que aprendamos, vamos a tener otra actitud después, y por ahí no aprendimos nada. Me incluyo porque por ahí nosotros seguimos con el ritmo de vida o queremos seguir como que si nada pasó y fue algo que a todo el mundo impactó. Yo creo que también ahí justamente es donde uno tiene que ver la importancia de la espiritualidad, ¿no? Que nos lleva a la reflexión, ¿no? A lo mejor a muchos les faltó esto, ¿no? La capacidad de pensar, reflexionar, tomarnos el tiempo para ver qué fue lo que sucedió, digamos, ¿no? Yo por ahí digo, bueno, a mí me sirvió, digamos, cuando pasó el primer tiempo que no lo pude ver a mis papás, por ejemplo, el día que los vi, les di un abrazo enorme digamos, y ahora no hay vez que no voy a mi casa en el que me encuentro con ellos o cuando me voy a despedir darles un abrazo de la misma manera, o sea, porque nunca sabemos cuándo va a ser la última vez, ¿no? Entonces, y bueno, yo creo que ahí, digamos, la espiritualidad es lo que nos permite la capacidad de reflexionar sobre los acontecimientos que pasan y verlos a la luz de la fe, ¿no? Y bueno, tratar justamente, digamos, de encontrarle un sentido, verlo con ojos nuevos, digamos, a estas cosas, ¿no? Sí, tal cual. Porque por ahí no podíamos, bueno, usted sabe que trabajo en salud y también según en qué lugares de trabajo, peor era como que no podíamos ver a nuestros seres queridos, y también, bueno, a mí me pasaba que no podía ir a visitar a mi mamá porque tenía miedo de que... Sí, ser uno canal de contagio. Claro, y todo eso, bueno... llegar a mi casa, que en ese momento mi nieta era bebé, sacar toda la ropa aparte y todas esas cosas que bueno, en sí uno por ahí dice, hice las cosas bien y no, pero bueno. Y otra de las cosas que, por ejemplo, sí había muchísimos por las redes que uno podía seguir, y me acuerdo que también todos los grupos, por ejemplo el de Piedras Vivas y todo eso, compartía bastante en redes. Y también me acuerdo que en plena pandemia visitó los centros de salud y los distintas instituciones con la Virgen de Guadalupe, que se hizo la oración, que fue muy lindo momento también, que allá en Recreo Sur nos visitó. Ese momento también fue muy lindo. Que en algunos lugares, justo ahí, justo que lo mencionas, en algunos lugares todavía no se podía entrar, me acuerdo totalmente, claro. Y que yo, por ejemplo, fuimos a algunos hogares de ancianos y bueno, y o sea, desde la puerta, nosotros con la imagen, rezamos, a veces acercaban a los abuelitos hasta la puerta. Eso también fue muy, muy impactante, porque bueno, ese deseo de querer encontrarse, digamos, pero a veces no poder, bueno, entonces por ahí llevábamos la guitarra y cantábamos a lo mejor en la puerta, digamos, bueno, entonces eso también, ¿no? Digamos, nos acercó también mucho a la gente, ¿no? Creo que la pandemia sacó cosas buenas, digamos, que a veces nos cueste mucho pero entenderlo, pero bueno, creo que por eso cada uno tiene que hacer su propia reflexión, ¿no? Digamos, de las cosas, ¿no? Después también, padre Nicolás, le recordamos a la gente que estamos con el padre Nicolás Uriet, de aquí de la parroquia San Miguel Arcángel.
algo que me parece también interesante de poder compartir, de poder comentar, que bueno, también viene de la mano con... En este programa tratamos un montón de temas, la verdad que tratamos de abordar los diferentes aspectos de la ciudad y tener una mirada también un poco más a futuro y constructiva. Una de las cosas que uno puede notar, yéndonos, vinculando un poco la espiritualidad y también en parte, que forma parte de nuestra vida en sociedad, que es el tema de la ciencia. Si uno se pone a pensar, hoy en día es más abierto el tema de la información al cual uno puede acceder a través de un dispositivo celular, la televisión, y hoy en día sabemos, por eso le digo, mediante la ciencia, que la vida nace, entre comillas, del agua. Y el ser humano tiene esto de decir, que viene también de hace muchísimos años, en parte impuesto por la ciencia también, de decir que el ser humano, a raíz de la teoría de la evolución de Darwin, es quien desciende del mono. Sin embargo, ¿por qué traigo como este tema a debate, digamos? Hoy en día eso también está puesto en discusión. Porque hoy también digo, no solamente se habla de la teoría de la evolución, sino que también hay otros caminos que dicen que el ser humano no es directamente descendiente de los monos, sino que también puede, por eso digo, no está comprobado, llegar a hacerlo incluso del agua. ¿Por qué? Porque usted fíjese que cuando hablamos, por ejemplo, de una operación, un trasplante de órganos, de corazón, una situación en concreto, el trasplante en general no se hace con el corazón de un mono, se hace con el corazón de un cerdo, que tiene características similares al cuerpo del ser humano. ¿Por qué le hago toda esta introducción? Muy abierta la pregunta. Porque, digo, esto de las diferentes teorías de la ciencia, de esto también de la búsqueda de sentido del ser humano, porque viene también a raíz de eso. Pero hay ciertas cosas que eso también nos desconectan de nuestra espiritualidad. Bueno, mira, yo tocás un tema, digo, súper abierto, porque bueno, en realidad daría para que hablemos muchísimo. En realidad, digamos, nosotros, lo primero, digamos, que bueno, que yo por ahí tomo siempre como para fundamentar un poquito estas cosas, es que, digamos, la espiritualidad, digamos, que para nosotros está, digamos, es una faceta del ser humano, así como hablamos de la biología, así como hablamos de la anatomía, como hablamos de la filosofía. Bueno, la espiritualidad es un aspecto del ser humano, digamos, tan necesario, digamos, de cultivar como digamos, como cualquiera de las otras cosas que debemos también, digamos, por ser nosotros toda una unidad de facetas, debemos cuidar, ¿no? Y la espiritualidad tiene también su racionalidad, digamos, ¿no? Por ahí a veces pensamos que, bueno, que lo espiritual carece totalmente de sentido y es simplemente lo que yo siento o lo que puedo. Para nosotros la fe es totalmente racional, ¿no? Digamos, para nosotros la fe no es creer cualquier cosa. De hecho, la fe se define como un acto de la inteligencia movido por la voluntad, ¿no? Entonces, el acto de creer es un acto racional. De ahí que nosotros entendemos que la fe y la razón no se contradicen. El Papa Juan Pablo II escribió un librito muy interesante, una encíclica que se llama Fe y Razón, que decía que la fe y la razón son las dos alas con las que el espíritu humano se eleva hasta el conocimiento de Dios. Y él lo que decía es que por una vía racional y por una vía de fe podemos realmente encontrarnos con el mismo Creador, porque dice, bueno, la fe es un don sobrenatural, él lo explicaba así, la fe es un don sobrenatural, pero la razón, todos nacemos con razón, a lo mejor, digamos, no todas las personas pueden tener fe, pero dice, en el fondo, la fe es un modo de conocer,
la razón también, si sabemos utilizar bien, digamos, la razón, podemos conocer, pero una nos viene con la naturaleza, es decir, todos somos seres racionales, animal racional, si querés, todos somos seres racionales, y la otra, digamos, es un don sobrenatural, que es la fe. Pero los dos son modos de conocer. Si Dios es el autor de uno y del otro, dice, en sí no pueden contradecirse. Es decir, que la fe y la razón en alguna vez, en algún punto, se van a encontrar. De hecho, toda la historia de la filosofía, nosotros la filosofía, digamos, todo como inicio de la filosofía en Grecia, digamos, llegó a la idea de, primero, digamos, bueno, elaboró muchísimas teorías sobre la creación del mundo, etcétera, llegó a la multiplicidad de dioses y en un momento llegó a la existencia de un solo Dios. Después de un camino largo de siglos de estudio, llegó a la misma conclusión que llegó el pueblo judío, que había un solo Dios, ¿no? Entonces, la fe y la razón en esto no se tienen que entender como enemigos. Y de hecho, muchas de las teorías estas fíjate vos, la teoría de la evolución, la hizo Darwin, que era un hombre creyente, inclusive también la teoría del Big Bang fue un sacerdote católico, ¿no? Entonces, la fe y la razón no tienen por qué contradecirse, porque tienen al mismo autor que es Dios. Y obviamente con la evolución también del pensamiento, a veces vamos llegando a algunas cuestiones comunes. Por ejemplo, algunos pensaban que hablar de la teoría de Darwin, ¿no? Digamos, de que las especies descienden del mono, era como, digamos, atentar contra la fe, digamos, cristiana, pues, pero no, si el hombre es imagen y semejanza de Dios. Sí, pero hay una teoría también que puede emparentarse, y digamos, no necesariamente tiene que volverse contraria, porque por ejemplo Dios ha creado todas las cosas de la nada, así dice el libro del Génesis, pero cuando crea al hombre, dice que lo crea al hombre tomando arcilla de la tierra y soplando sobre él un aliento de vida. Si nosotros basamos este texto en algo simbólico, o sea, hay que entender que los primeros libros de la Biblia fueron simbólicos también, ¿no? Esa arcilla de la tierra, por decirlo de alguna manera, podría haber sido, digamos, otra especie. Entonces no contradeciría, digamos, a la teoría, por ejemplo, de Darwin, ¿no? Entonces digo, la fe y la razón no son enemigas, ¿no? De hecho, todavía siguen dialogando en la historia. Y está bueno porque por ahí muchos a veces es como que se abren y dicen, bueno, no, yo no soy creyente o porque yo soy demasiado racionalista, pero la fe también es muy racional y piensa las cosas antes de decirlas. Entonces, digo, es interesante que las sigamos haciendo dialogar. Hay personas que tienen, digo, bueno, como te contaba recién, muchos de los grandes promotores de ciertas teorías del origen, del universo, han sido personas creyentes, sacerdotes católicos, digamos. Entonces, digamos, es interesante que en vez de vernos como enemigos, poder empezar a ver como posibles teorías que puedan dialogar entre ellas, ¿no? Sin, digamos, sin contradecirse, al contrario, o sea, enriqueciéndose mutuamente, ¿no? Y una de las cosas que, por ejemplo, como vos decías hoy, que uno puede buscar información o por ahí la gente dice, bueno, sobre distintos temas. Bueno, por ejemplo, que cómo se puede practicar la espiritualidad. Yo le voy a leer esto que es cortito nada más, a ver si está bien, porque por ahí hoy en día todo el mundo usamos mucho internet y bueno, es como que buscamos todo ahí. Bueno, ¿cómo se puede practicar la espiritualidad? Acá dice 6 caminos que te llevan hacia tu espiritualidad. Abre un espacio en tu vida para la espiritualidad. Confía siempre en tu intuición. Decídete a probar nuevas tendencias. Búscala a través de tu cuerpo. Apóyate en una actividad artística. Adéntrate en alguna tradición. Bueno, ahí aparecen cosas interesantes. Primero, por ejemplo, que la espiritualidad no es algo solamente religioso. Como por ahí aparece lo artístico, aparece lo poético,
aparece lo recreativo, digamos, a las actividades espirituales van más allá de lo meramente religioso. Entonces es un tema interesante, ¿no? Segundo, ahí por ahí habla también de la intuición. Esto habla, digamos, como de abrirnos también a algo en el cual no puedo yo creer de que todo está pactado, ¿no? Porque digamos, a veces para la oración uno tiene que, o la espiritualidad también tiene que estar abierto a lo que de algún modo también Dios me quiera decir. En este caso, si tomamos en cuenta, digamos, una espiritualidad religiosa, ¿no? Y a veces lo que Dios me quiere decir escapa a lo que yo simplemente puedo pensar. A veces tengo que tener como una actitud de apertura, ¿no? Un ejemplo, no sé, cuando nosotros los cristianos leemos un texto bíblico y bueno, y tratamos de que lo que dice la palabra de Dios sobre alguna persona de la Biblia o lo demás, lo podamos aplicar a nosotros mismos con una pequeña alegoría o alguna metáfora, ¿no? O decir, bueno, la verdad que jamás había pensado esto de esta determinada manera. Es como que digamos, también hay que abrir un espacio para que Dios nos hable, ¿no? Que de hecho eso es lo que consideramos también nosotros como una espiritualidad, digamos. Claro. Más que en una sociedad en la que todo lo queremos planificar o queremos, digamos, ordenar, la espiritualidad cristiana al menos busca sobre todo tratar de oír, digamos, ¿no? O sea, lo que Dios tiene para decirme, ¿no? Descubrir que de hecho digamos, la espiritualidad cristiana justamente se diferencia de otras a veces o pseudo religiones o a veces pseudo espiritualidades en donde uno lo determina todo, ¿no? Y en esto, digamos, el cristiano es más abierto a lo que Dios quiera decirme, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, muchas veces uno escucha la palabra y es como que si justo es como que lo que necesitabas escuchar ese día y te llega, pero no a todos nos pasa lo mismo. Exacto. Debe ser que cada uno está viviendo algo justo y de hecho, la casualidad de que, bueno, los decimos, bueno, Dios me habló, pensamos. Exacto. ¿sí? De hecho, sin contradecirnos o sin contradecir la palabra, digamos, a veces no escuchamos lo mismo cuando estamos tristes que cuando estamos alegres o cuando estamos desahuciados, y sin embargo no significa que nos esté diciendo otra cosa, simplemente que también la determinación o la predisposición a veces es distinta, y entonces lo que hoy escucho y que escuché a lo mejor siempre, hoy me hace un ruido distinto. Sí, ¿no? A eso quería llegar. Bueno, sabemos sabemos que tenemos que ir terminando, porque bueno, el padre tiene otras actividades. Seguir hablando, pero bueno. Sí. Abriste un tema amplísimo, sí, pero bueno, sí. Dejamos un poquito el gusto para otro momento. En otra oportunidad vamos a tener muchas. Padre, bueno, un poco para hacer un cierre y para finalizar, no sé, Paola, ¿está bien? Sí, cerramos. Sí, porque sé que él tiene que ir a la parroquia también, así que por eso. Si querés comentamos algo de lo de Cáritas, o si él quiere hacer algún aviso, aprovechar. Bueno, aprovecho. Nosotros en estos próximos días, en realidad iniciando digamos julio, en realidad la primera quincena de julio, vamos a hacer la colecta de Cáritas. Bueno, como ustedes saben, Cáritas es una institución digamos, reconocida internacionalmente. Bueno, se hace todos los años, se hace una colecta casa por casa. Nosotros vamos a hacer el 16 de julio, avisamos para que no acepten a nadie que venga con el 16 de julio, una colecta que vamos a hacer, bueno, con la intención siempre, digamos, de ayudar a la Cáritas tanto local, parroquial, como también la Cáritas diocesana y también la Cáritas nacional. A veces, digamos, con un pequeño aporte que nosotros podamos hacer, en realidad estamos ayudando a todos los que necesitan. Por eso decimos estas tres instancias, porque por ahí algunos dicen, bueno, yo quiero ayudar, pero quiero que esto quede acá. Sí, bárbaro. Pero pensar que, bueno, que tu aporte, tu ayuda, siempre es, digamos, también para ver que hay otras realidades que son más necesarias todavía, o se necesitan más cosas en otros lugares. Sí. Nosotros tenemos también nuestras carencias, nosotros atendemos más de 270 familias en Cáritas, pero bueno, hay otras zonas en otros lugares que son con mayores necesidades todavía. Y bueno, nuestro pequeño aporte o ayuda, digamos, es más universal. Entonces, el 16 de julio vamos a estar haciendo la colecta,
Así que bueno, sepan que si golpeamos la puerta, digamos, iremos con las identificaciones y todo, sí. Pero bueno, es para responder, digamos, a esta colecta que se hace una vez al año, por lo menos en toda Argentina, ¿no? Bueno, Padre, para finalizar, cortitos y para no robarle más tiempo, un mensaje, una bendición para aquellos que escuchan la radio, también para estas, como usted decía, estas realidades también difíciles que nos están tocando vivir en la Argentina, en Recreo, en Santa Fe, para aquellas personas que también no la están pasando tan bien. Bueno, yo les diría, digamos, que no se cansen, porque bueno, justo también aprovecho y cuento, bueno, hoy estuve en contacto con algunas personas también, y bueno, me he encontrado con algunos que me dicen, padre, yo también me cansé de hacer las cosas bien y a veces o no logro, digamos, lo que quiero, o a veces que yo me esfuerzo por tratar de ayudar a otros y otros no valoran mi esfuerzo, ¿no? Bueno, y hoy hablaba un poco con eso y le decía, bueno, pero si en realidad bajamos los brazos o digamos, o dejamos de hacer lo que o simplemente hacemos lo que todo el mundo hace, no somos distintos a la mayoría, digamos. Bueno, nosotros los cristianos, digo, justamente nos destacamos por hacer lo que otros no hacen. Cuando otros se cansan más temprano, cuando otros bajan los brazos antes, en realidad estamos haciendo lo que hacen todos. Nosotros creemos que las personas pueden también cambiar, porque me hablaba de realidad y dice, bueno, padre, nosotros ayudamos siempre a esta gente no cambia nunca. Y digo, mira, justamente si hacemos lo que hacen todos, hasta el mismo Jesús lo dijo por ahí en el Evangelio, si ustedes hacen lo que hacen los que no creen, dice, ¿qué mérito tienen? Digamos, eso lo hace cualquiera. Entonces yo lo que les pido es esto, digamos, bueno, que no se cansen de hacer el bien, que no se cansen de bendecir, que no se cansen de dar buenos ejemplos, porque siempre lo que nosotros hacemos llega, digamos, a algún corazón y fructifica y hace bien. A lo mejor nosotros somos muy exitistas y queremos que los resultados sean siempre óptimos y decimos una palabra y queremos que todo el mundo se convierta. Yo le decía, ojalá yo al terminar una misa, después de una predicación de 10 minutos, lograra que todos los corazones se conviertan. Le digo, pero bueno, no siempre lo puedo hacer, ni siquiera se convierte el mío a lo mejor. Entonces digo, pero bueno, no hay que cansarse, porque a lo mejor esa palabra que llegó, como hablábamos hoy, en ese momento oportuno, y logró que una persona cambie de actitud, cambie su vida, deje de ser a lo mejor mezquino, empiece a pensar a lo mejor más en los demás, deje de pensar en sí mismo para poner a otros, digamos, en su corazón, ¿no? Entonces, el misterio que Dios tiene de sembrar la palabra en el corazón de la gente es, como decimos, un misterio, ¿no? Entonces no hay que cansarse nunca de hacer el bien, así que les pido eso, que no se cansen, y bueno, les dejo con esto también mi bendición a todos los que están oyendo y también a los que no escuchan, para ellos también va la bendición. Bueno, muchas gracias, y la verdad que en algún momento llega, porque por ahí uno insiste y bueno, pero esas personas en algún momento, cuando abren su corazón o en el momento menos pensado, llega y hace ese cambio. Tal cual, así es. Bueno, muchísimas gracias, padre, y bueno, ya sabe que las puertas del programa, de la radio y del programa están siempre abiertas, así que... Gracias a ustedes por la calidad y por la calidez. Bueno, muchísimas gracias.